Si estás buscando opciones de inversión para ver en qué invertir tu dinero, esta charla te va a servir y vas a poder ver qué opciones tenés de acuerdo a tu perfil. Te invito a que sigas, a que puedas verlas, cuáles son las opciones vamos a ver desde instrumentos de renta fija, renta variable y también vamos a ver algunas criptomonedas. Así que espero que te sirva. Empezando con la clase, justamente les decía que también iba a tener componente de educación financiera y en esa parte es que me gustaría detenerme y poder decirles que al momento de llegar a invertir, quiere decir que vos tengas ordenadas un montón de otras cosas previas para vos contar con un dinero para poder invertir. En ese sentido, ¿cuáles son los checklists que tenés que tener o los tildes verdes que tenés que contar ya? Y en ese sentido es tener bien claro cuáles son tus ingresos a nivel mensual, cuáles son tus gastos, tu estructura de gasto y que te permita justamente generar un nivel de ahorro para poder luego invertirlo y estar pensando justamente en estas opciones. O sea, el hecho de llegar directamente a invertir implica que tenés todo ese camino ya recorrido en donde podés generar ese nivel de excedente, digamos, a nivel mensual o a nivel semanal, dependiendo qué tipo de opciones podés barajar, digamos, y en función de eso encarar, digamos, todo esto de invertir en distintos instrumentos. Vamos a estar viendo instrumentos de renta fija, de renta variable y también criptomonedas, como decía. En el caso de los instrumentos de renta fija, son aquellos que nosotros de antemano ya nos metemos en el instrumento y sabemos con qué contamos, digamos. Y dependiendo de esto es que tasa nos vamos a enfrentar, digamos, en la operación. El contar con estos instrumentos está bueno, digamos, porque nosotros adquirimos un instrumento en donde nos dicen nos van a pagar el 30% en pesos, por ejemplo, o el 8% en dólares, por ejemplo, también depende. Depende de qué moneda te metas al instrumento. Por supuesto que podés ingresar en pesos, pero que sea una cuestión que después te devuelvan dólares o la cotización que va siguiendo al dólar, dependiendo qué tipo de instrumento sea en el que te estás metiendo. Estos instrumentos tienen esa ventaja, a diferencia de los de renta variable, vos ya de antemano conocés las condiciones y sabés efectivamente con qué flujo de dinero vas a ir contando a lo largo del tiempo, que se va amortizando el instrumento, o si nada más es un instrumento que vas a cobrar al final y cómo te vas a hacer de ese instrumento. En este caso, para los de renta fija, les voy contando que tenemos, dependiendo del tipo de perfil, es el instrumento que vos te vas a meter. Y tengo, en el caso de los conservadores, tenemos dos LECAPs para poder meterse, en donde tenemos la S30, S5 y la S12, S5. En este caso tenemos dos perfiles, digamos, o sea, dos alternativas. Porque en el caso de la S30, S5, implica que vos te vas a estar metiendo a algo que en realidad va a estar venciendo previo a las elecciones de provincia de Buenos Aires, con lo cual implica también una expectativa tuya respecto de si te metes o no te metes en ese instrumento. Por el otro lado, la otra es la posterior a las elecciones y también implica otro tipo de expectativa que vayas a tener vos. En ese caso, la tasa efectiva mensual que se está manejando es más o menos aproximadamente el 3,92%, que es una tasa que es muy atractiva respecto de la inflación que estamos teniendo actualmente. Por el otro lado, si vos tenés un perfil más moderado y querés buscar un poco más de riesgo, podemos ir a opciones de que son, no solamente te paguen una tasa de retorno, sino también que se ajuste por ser. Y en este caso es la TO26, que esa vence el año que viene, pero bueno, de alguna forma también paga un buen rendimiento en donde está pagando ser y dependiendo dónde te metas, digamos, va a ser entre el 19 y el 24% de rendimiento, más el ajuste por inflación. Y ya por el lado de los casos más agresivos, digamos, que estén dispuestos como a estirar un poco más en el tiempo, en ese caso nosotros les llamamos que estén buscando más duration, se les llama, en donde estén dispuestos más a correr con un largo plazo. Tal vez no es lo más recomendable hoy en día, pero hay personas que están dispuestas a hacerlo y en realidad hay unos bonos duales que es el TTD26 y que está pagando aproximadamente un 40% de tasa nominal anual. Por supuesto que esto depende de acuerdo a dónde, en qué momento ingresás, hay que revisar efectivamente si sigue ese rendimiento que estamos diciendo o si en realidad ha modificado
dependiendo del momento que te vayas a meter. Otro de los instrumentos que tenemos de tasa fija, que son como muy utilizados, son aquellas obligaciones negociables, que son deuda que emite la empresa de diferentes empresas. O sea, por ejemplo, una empresa, supongamos YPF, está buscando reestructurar alguna planta, hacer alguna reforma de una planta, y en ese sentido propone al mercado una determinada cantidad de dinero que necesita para efectuar ese trabajo que quiere hacer en su planta. Por ejemplo, busca 10 millones de dólares, supongamos. Entonces lo larga al mercado para que personas como nosotros podamos adquirirlas, y en ese sentido financiar nosotros a la empresa para que realice sus planes. Para esto lo que te propone es como un plan de cómo te va a devolver ese dinero, y obviamente eso implica también una tasa de interés. Entonces, en ese sentido, proponen distintos instrumentos, o sea, distintas formas de pago, en donde te pueden decir, bueno, los intereses los pagamos trimestrales, la tasa que te voy a pagar es tanto, o en realidad la licitan la tasa al momento de que sale todo este instrumento, y finalmente queda una tasa de licitación a la cual se van a calcular los intereses, y demás, digamos, y también te propone de qué forma se va a devolver el capital, no solamente el interés, sino también el capital. Entonces ahí se separan como dos conceptos, digamos. El pago cupón, que se le llama, es el pago del interés, y el pago de amortización es el pago del capital que te va a devolver. Puede coincidir o no en el momento que lo haga, pero sepamos que existen estos dos conceptos que están como separados y que pueden justamente darse en distintos momentos en el tiempo, y eso vos tenés que saberlo, digamos. En ese sentido, las obligaciones negociables que les vengo a traer, digamos, son obligaciones negociables que son de tipo hard dollar, o sea que te devuelven dólar billete, en donde lo vas a cobrar, en realidad es dólar MEP, en donde lo vas a cobrar vos en tu cuenta al momento de directamente retirarlo, digamos, o cobrarlo. En tu cuenta del broker lo vas a recibir. Entonces, en este caso tengo la de YPF, o sea, si vamos al sector de oil and gas, en realidad, que es como el más demandado hoy en día, o en el que mejor performance está teniendo a nivel actividad, digamos, en donde tenemos YPF, que es la IM34O, que está en aproximadamente un 8% anual de rendimiento, la PLC 40, que esa es de Pluspetrol y está también en un 8% anual, la primera que mencioné es de YPF, y la última es de Vista, que tiene también aproximadamente un 8% de rendimiento, y esta es la BSC B corta O, que también está disponible para que la puedan comprar. Todo esto pueden adquirirlo ya sea en brokers o en bancos, dependiendo si la tienen disponible o no. En los bancos van a encontrar una oferta más reducida respecto de la que te puede proponer un broker. Entonces, por eso es recomendable en que te metas en alguna cuenta en algún broker para que vos puedas justamente gestionar este tipo de inversiones. Por el otro lado, si vos quisieras diversificar y decir, bueno, no solamente quiero el sector de oil and gas, sino que también estoy buscando otro tipo de sectores, en ese caso tenemos la de Telecom, que es TLCMO, y esa está más o menos hoy en día en un 8,5%. Después tenés de IRSA, que es IRPO, es el ticker, digamos, y esa está en un 7,7 aproximadamente de rendimiento anual. Y después también tenés Banco Macro, que es BACGO, que esa está en un 7,7 también por ciento anual de rendimiento. Después también tenemos de Aeropuertos Argentina 2000, el ARC10, que es el ticker, y ese está en un 7% anual de rendimiento aproximado. Y la última es YPF Luz, que es IFCJO, y esa está más o menos en un 8,1% de rendimiento hoy en día anual en dólares. Entonces, esas son todas las alternativas que tenés para poder meterte. Por supuesto que esto que les decía, estas son las alternativas que existen. Por supuesto que existen un montón más, en donde cada vez que te vas metiendo, digamos, es como más las alternativas que tenés. Por el lado de la renta variable, en realidad está bastante volátil todo, digamos, tanto mercado local como el mercado del exterior. Sí estuve conversando con varios analistas que están como más encima del mercado internacional,
y en ese caso, la semana pasada terminaron como de reportar resultados muchas compañías del exterior, grandes, digamos, y claro, hubieron 4 nada más que crecieron, estoy hablando del S&P 500, que recordemos que son las 500 compañías más importantes de Estados Unidos, que cotizan en conjunto en un índice, y estas, solamente las magníficas 7 que se les llaman, solamente crecieron un 25% respecto del año pasado. O sea, es una locura cuando en realidad los analistas esperaban un 14% de incremento. Estas compañías están más ligadas todas al mercado de inteligencia artificial, de tecnología, y de cuestiones así como, bueno, tenemos Meta, todo lo que es Google, todo lo que es Nvidia, Amazon, todas Microsoft, todas esas compañías que en realidad lideran mucho el crecimiento de lo que es el S&P 500. Entonces me parece que está bueno tenerlas en la mira como para pensar en un crecimiento. O sea, lo bueno de estas compañías es que cuando uno analiza los balances que presentaron, en realidad presentaron muchos planes de expansión. Entonces se espera que estas compañías sigan incrementándose en cuanto a su tamaño, digamos. Y es como que esto del crecimiento de estas compañías ha sido muy llamativo y ha sido como una buena noticia, digamos, para el mercado internacional que esto siga creciendo. Por el otro lado, en el caso, o sea, ¿qué se espera, digamos? ¿Quiénes van a ser o se van a sumar a este grupo de las magníficas 7? O sea, en ese sentido, se espera que también los bancos se sumen mucho a lo que es esto de inteligencia artificial, o sea, incorporar inteligencia artificial, con lo cual también implica invertir en servidores, invertir en todo este tipo de tecnología que tiene que acompañar esto de inteligencia artificial, y en esto justamente se piensa en los grandes bancos de Estados Unidos, como son el JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, todo eso que tiene que invertir en servidores para incorporar todo este tipo de inteligencia artificial. Entonces eso hay que estar como atentos a si esto puede ser una alternativa o no. De todas maneras, siempre a través del mercado local podemos acceder a todo esto a través de los CDRs en distintos bancos o en distintas cuestiones que queramos ver. También podemos ver, por ejemplo, el índice SPY, en donde justamente replica todo lo que es las 500 compañías de Estados Unidos más grandes, y que lo podemos comprar a través del CDR en el mercado local. Y por el otro lado, también tener en cuenta que hay mucha gente que me pregunta también sobre cripto, y hay una alternativa que tiene Balance, que es un fondo en donde en realidad se llama Portfolio Cripto, en donde se puede acceder a través de mercado regulado. Está buena la alternativa que tenemos, porque en realidad el portafolio de este fondo no lo conforma solamente, o sea, lo conforman en realidad ETF que tiene BlackRock en Estados Unidos sobre distintas criptomonedas, digamos. Entonces, cuando uno ve la composición de este fondo, tiene el 45% de ese fondo en IBIT, que en realidad es el ETF que busca replicar cómo se mueve el Bitcoin. Por el otro lado tiene ETA, el 25%, que refleja justamente el ETF de Ethereum, y el 10% lo tiene Coin, que es Coinbase Global. Es una plataforma de exchange en donde en realidad las personas intercambian todas las criptomonedas, y en eso tiene justamente el 10%. Es una compañía que cotiza en el S&P 500 y que también forma parte de este portfolio cripto, que me parece que está bueno como alternativa, porque en realidad cuando uno se mete en criptos directo, son activos que no están regulados en nuestro mercado. Entonces de alguna manera es como que quedamos un poco desamparados, y esta forma me parece que está buena de ingresar, porque tenemos un respaldo de alguna manera y tenemos como una forma de decir, bueno, esto está regulado, sé bajo qué leyes estoy. Bueno, en definitiva, como que está bueno meterse tal vez de esa manera. Por supuesto que es un perfil agresivo, digamos, no es una cuestión que podamos meter el sueldo del mes en ese fondo, porque, como saben, tienen mucha variación. Tal vez es para pensarlo de poner
un poco como para jugar ahí un poco a largo plazo, digamos. Lo mismo que lo que hablamos de renta variable de recién, no son cuestiones, o al menos yo no las veo ni las recomiendo para cuestiones más bien de corto plazo, porque no es el objetivo por el cual nos metamos para ganar dinero de esa manera, salvo que se dediquen a eso, estén muy pendientes de cómo es la cotización y demás, y puedan darle un seguimiento que efectivamente podamos llegar a ese tipo de resultados que estamos buscando, que es ganar plata. Entonces, así que esto les dejo hoy para que lo revisen, me digan a ver si se quieren sumar en alguna de las alternativas y estamos hablando por cualquier inquietud que tengan. Espero que estén muy bien.